Y dice la canción, la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Y la verdadera historia ha sido enterrada por un enemigo salvaje, criminal, que ha venido a diezmar hasta el pasado. Porque no conformes con dominar el presente, quieren reinscribir y Muy buenas noches, bienvenidos a Globópolis, el programa del movimiento comunero que vos ya sabés, es el que te muestra todo lo que ocurre en la ciudad, las comunas, los barrios porteños y que, no lo dudes, ninguno de los grandes medios de comunicación te va a contar. Se acaban de cumplir 15 años de la sanción de la Ley de Comunas. Esta noche, Susana Buceta, Carlos Wilkinson y Rodolfo Diringer nos van a contar de la lucha de los vecinos para lograr tener lo que es hoy esa Ley 1777, también llamada Ley de Comunas. Y Andrea Gracia, integrante de REDI, la Red por los Derechos para las Personas con Discapacidad, presenta la radio, la nueva radio de REDI. Y si hablamos de REDI, también vamos a hablar de Marcelo Betti, que nos va a presentar el trabajo que están realizando para llegar a obtener una tarjeta alimentaria. Y también vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar de cuestiones que son muy preocupantes en la ciudad. Walter Honorato nos va a contar en que se fueron 5.150.000 dólares que gastó el gobierno de la ciudad, otro tanto que gastó en otros negocios. Vamos a ver qué es lo que dice José Ugas, que fue el titular de Transparencia Internacional, cuando en tiempos de pandemia se destinan los recursos a otros lugares que no son precisamente los que tienen que ver con la salud pública, Noelia. Muy buenas noches, Carlos, muy buenas noches a todos. Un programa más de Globópolis desde nuestros hogares. Esta semana tenemos que volver a hablar de la criminalización de la pobreza. Efectivamente sí, esta semana estuvo muy en agenda esta cuestión que tiene que ver con la compra de motos para la seguridad de la policía porteña por 5 millones de dólares. Algo que en otras circunstancias celebraríamos porque tiene que ver con jerarquizar un poco el trabajo de la seguridad porteña, pero lamentablemente tenemos que decir que poco a poco cada vez la legislatura porteña se convierte en una escribanía porque no atiende los reclamos que sí necesita los porteños y porteñas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué decimos esto? Porque están basados en una ley de emergencia económica local que lo único que hace es darle todo el tiempo facultades, limitar el poder ciudadano, el poder de participación, de digresión de la legislatura, convirtiéndola en una mera escribanía del poder político, económico
y partidario de Horacio Rodríguez Larreta. Por eso esta noche nos va a acompañar Angélica Graciano. Ella es dirigente sindical, es la secretaria general de UTE Cetera y nos va a estar explicando en qué condiciones están hoy los niños, niñas y adolescentes, cuál es su mirada desde una óptica pedagógica, de una óptica de organización de las escuelas públicas. Es importante que tengamos en cuenta que Angélica Graciano viene luchando junto a distintos colectivos que conforman la multisectorial por la escuela pública para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener la educación a distancia que hoy amerita de acuerdo al estado de pandemia que estamos atravesando, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que pareciera ser que algunos comunicadores se olvidan que estamos frente a una pandemia mundial. También esta noche nos va a estar deleitando con sus chanchullos el señor Garqueta, los chanchullos del señor Garqueta por Rudy y Alejandro Sanz. De todo esto y mucho más vamos a estar hablando esta noche en Globópolis. Muy bienvenidos. Clases sí, clases no. Una discusión que se viene dando en las últimas semanas que fue prácticamente blindada por los grandes medios de comunicación. El gobierno de la ciudad que pretendía iniciar las clases el próximo día lunes, en un momento en que los contagios de COVID-19 se están multiplicando exponencialmente, y el inmediato rechazo que recibió esta propuesta de parte de los docentes, de la multisectorial por la escuela pública, de la ciudadanía y también del gobierno nacional. Hablamos de esto con Angélica Graciano, titular de UTE Cetera. Estamos comunicados con Angélica Graciano. Ella es secretaria general de UTE Cetera. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, Angélica. Muchas gracias. Bien, Angélica, vos sabés que estamos preocupados. El día lunes 7 el gobierno de la ciudad quiere comenzar con las clases presenciales. Sabemos que hay un protocolo, este protocolo lo rechazó Nación, pero que hay un funcionario, un integrante de Juntos por el Cambio, Yamil Santoro, que presentó un amparo y quiere que las clases presenciales se inicien. ¿Qué nos puedes decir de esto? Mirá, en el Consejo Federal de Educación se acordó que solamente iban a volver las clases presenciales para cuando estuviéramos en la fase 5. Es evidente que no solo no estamos en la fase 5, sino que el nivel de contagios y de circulación del virus es muy alto. Nosotros venimos planteándole al gobierno, ustedes lo saben porque lo hemos charlado muchas veces, que tiene que entregar las computadoras y tiene que garantizar la conectividad. Y si tan preocupados están después de casi 6 meses de que empezó la cuarentena y se suspendieron las clases, se pueden pensar en acompañamiento de procesos o de trayectorias a través de la virtualidad con la tecnología necesaria e imprescindible. Nosotros estamos participando como una organización más de la multisectorial por la educación. Allí hay muchísimas organizaciones de familias, de cooperadores, organizaciones sociales, comunitarias, comedores, y hay un consenso generalizado que aún cuando abran las escuelas no van a mandar a los chicos porque no hay garantías. Vos pensás que nosotros estamos discutiendo en sede judicial las medidas de protección y ahora, 4ª o 5ª reunión en la Organización Internacional de Trabajo en la región americana, pidiendo una mesa de diálogo para estas cosas, y ni siquiera aparecen los informes. Entonces, es muy preocupante. Ayer circularon las fotos de los dispensers de alcohol que compró el ministerio, que en realidad esto lo tendrían que haber comprado también hace 6 meses, porque las escuelas cada 15 días se abren y están los operativos de comida, de distribución de las canastas.
la deficiencia en la calidad y la cantidad de la comida es muy grande, y no generan herramientas para exigirle a las empresas, a las tercerizadas, que cumplan con lo que tienen que cumplir y con lo que se les paga todos los meses. Tenemos 1.200, 1.300 docentes contagiados de COVID. ¿Sabes cuántos estudiantes hay hoy? 8.000 con COVID, informados. Vos pensás que siempre hay un porcentaje que no está informado. De provincia de Buenos Aires ingresan todos los días 30.000 estudiantes que vienen porque, bueno, como dice el reglamento escolar, si trabajan los padres en la ciudad de Buenos Aires, o por la orientación de la escuela, o por la proximidad, 30.000 estudiantes. O sea que creo que todo es una estrategia de hacer saltar por los aires el control sanitario, el control comunitario del virus, el plan El barrio cuida al barrio, y todas las estrategias que estamos desarrollando en forma social y comunitaria para que el virus no circule. Y eso es muy grave, porque es una falta de cuidado y un desapego a la vida, un desapego al valor de la vida del otro. Entonces, no es solamente un tema de protocolo, es un tema de cuidado. Y es un tema de proceso educativo. Mira, cuando estuvimos analizando la situación, yo me imaginaba esta escena, bueno, porque me he dedicado mucho, yo me dedico a las políticas de infancia y me he dedicado muchos años a analizar cómo funcionan los estigmas. Yo me imaginaba un niño con guardapolvo, que ya es símbolo de pobreza, porque sale de su casa porque no tiene conectividad y no tiene computadora. O sea, eso va a significar que no tiene conectividad y no tiene computadora. Pero además se le agrega que la ministra ha estado diciendo, y el ministro de Salud y Larreta, que esos chicos no aprenden. Entonces, se puso en marcha un estigma, que es que esos chicos tienen que ir al establecimiento a conectarse con su maestra, que está en la casa dando clase virtualmente, con los chicos que están en su casa recibiendo las clases virtualmente. Y va a ir a un turno de 2 horas que hay que solicitarlo por un 0800 cada no sé cuántos días, a conectarse ese ratito. Entonces me parece que ahí hay un estigma que se está produciendo desde el propio gobierno, que va a ser muy difícil luego de sacarlo y de disolverlo o de tener un trato igualitario. Porque ¿qué es esto que están haciendo? No es más ni menos que hacer a los chicos objetos de una intervención inadecuada, inoportuna, y que no se ajusta a derecho, porque lo que se ajusta a derecho es lo que decía el juez: entreguen las computadoras y garanticen la conectividad. Bueno, al juez lo están volviendo loco. Ayer salió una noticia que el Tribunal Superior lo sacó de la causa de las computadoras. Vos mirá la importancia que tiene para Rodríguez Larreta el tema de las computadoras y la conectividad, y el de abrir los establecimientos escolares. Mirá. No, y además la importancia que tiene que alguien realmente haga justicia con los derechos sociales, ¿no? Más Bueno, elementales. La importancia que eso no se materialice en la sociedad, que la gente no se dé cuenta que eso es realmente relevante, porque claro, me parece que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? pero además, No tener derechos. claro, pero además es esto, bueno, que los que no tienen conectividad y los que no tienen computadora se contagien, ¿no? Que vayan, que circulen, cuando sabemos que los tableros de las computadoras no son fáciles de desinfectar, y que uno trabaja sobre la computadora, cae indudablemente el vapor de lo que uno habla, el estornudo, no hay posibilidades. Por eso las computadoras tienen que ser personales. No es una discusión que creímos todos saldadas. Entonces hay una preocupación muy grande del sistema educativo, las directoras, los directores están alarmados
porque a su escuela no van a ir los chicos de su escuela que conocen. Van a ir chicos que por el 0800 les caen en los turnos por proximidad, dicen. La verdad que desconozco cuál es el mecanismo implementado porque no nos han citado nunca para discutirlo, ni para comentarlo, ni para presentarlo con un PowerPoint, porque antes hacían PowerPoint, pero ahora ni siquiera eso. Entonces la preocupación es muy grande y su ataque a todo lo que es que le digan que no a la reta no tolera que le digamos que no, que la comunidad le diga que no, y hay ataques de todo tipo, al juez, a la comunidad, a las familias, a los jóvenes, así que a nosotros la verdad que el narcisismo de la reta porque quiere ser candidato se ve afectado, no nos importa. Nosotros siempre fuimos coherentes, siempre estuvimos del mismo lado y vamos a seguirlo planteando y vamos a seguir poniendo las objeciones que tenemos que poner, porque nosotros sí asumimos la responsabilidad del cuidado de la prole universal, que es la infancia y los jóvenes. Y no vamos a renunciar a esa responsabilidad porque la reta necesita hacer campaña o necesite salir en los medios haciéndose el progre, que no es nada progre, todo lo contrario, bajó el presupuesto que tenía que implementar de 3.500 millones, ejecutó 1.100 millones, 1.200 millones. Critican a diputados nacionales y no dejan sesionar en capital con ninguna ley de protección de derechos. O sea, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sí es una escribanía. Es efectivamente una escribanía, con 38 legisladores. Acá no se tratan leyes progresistas hace rato, salvo vender terrenos, privatizar, qué sé yo, las casas que quedan a favor del Estado. Hay una ley de la época de Sarmiento que dice que son para educación. Bueno, ¿ustedes la vieron? Nosotros hace rato que no las vemos. Entonces, bueno, nos alienta internamente y nos fortalece la convicción de que estamos haciendo lo correcto. Y no vamos a cesar ni vamos a retroceder un solo paso en lo que estamos planteando. Hagan campañas, lo contraten a Durán Barba, se disfracen de lo que se quieran disfrazar, porque la comunidad ya lo está rechazando y hay encuestas, ellos que son José Consultoras, hay encuestas que dicen que el 80% de las familias consultadas dicen que no van a mandar los chicos a la escuela. Está probado en el mundo que cada vez que se abren las escuelas, el virus empieza a circular. Les pasó en Jujuy. En Jujuy quisieron hacer un apoyo escolar y mirá en la situación que está Jujuy hoy. San Juan, una semana de escuela. O sea, parece que no pueden mirar las experiencias de otros y ser sensatos, porque esto es una cuestión de sensatez. Y bueno, y lo que estábamos comentando recién, antes de que empiece la entrevista, de los médicos, ¿no? ¿Hay alguna persona, alguna voz más autorizada que los médicos de terapia intensiva? Ayer se comentó de una señora que ya no tuvo cama en terapia intensiva y falleció. Luego no sé qué pasó porque desapareció la noticia de las redes. Pero bueno, sabemos que a las personas de los geriátricos las hacen circular en ambulancias por toda provincia de Buenos Aires porque acá no hay camas. Esa es la verdad. Entonces, bueno, nosotros vamos a asumir nuestras responsabilidades. El gobernante asumirá su responsabilidad y también se hará cargo de las consecuencias, ¿eh? Porque todos tenemos que reclamar sobre las consecuencias de los actos de Rodríguez Larreta, que bastante bien se la lleva de arriba con las cosas terribles que hace. Angélica, en este sentido, acabamos de tener la noticia de que Horacio Rodríguez Larreta acaba de invertir en plena pandemia $5 millones en la compra de motos para la policía.
no hay dinero para material sanitario, para barbijos que se compran con sobreprecios escandalosos, lo que se le entrega a los médicos es de mala calidad, se pretende exponer ahora a los estudiantes, a los docentes y a las familias, porque estamos hablando de las familias. Los recursos van a parar van a otro lado. ¿Qué nos podés decir de esto? Porque hablas de responsabilidad, muy bien, me parece que este es el punto. ¿Cuál es la responsabilidad de alguien que de algún modo está atentando contra la salud pública y que está destinando los recursos a cuestiones que nada tienen que ver con la salud de la población? Mira, el vicejefe de gobierno Santilli tiene atribuciones extraordinarias, porque es el presidente de la legislatura y el secretario de seguridad de la ciudad. Bueno, tiene todas las atribuciones. Tiene los hijos y la ex esposa con COVID. Y sale a tomar café y a hablar del control sanitario de la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿les extraña que hagan cosas como esta? A mí no. A mí no me extraña nada. El otro día en el Cohete a la Luna salió una nota sobre el dinero de las tercerizadas de los comedores escolares. Es terrible, es terrible. Bueno, a mí no me extraña. Lo que me parece que nos tiene que llamar es a organizarnos y a seguir reclamando y a no retroceder, a no cesar de los reclamos, porque no nos van a hacer callar, no nos van a hacer callar. Y cuantos más seamos, mejor. Bueno, para eso están las redes sociales. Ellos le tienen mucho miedo a las redes sociales, ¿no? Sobre todo al Twitter. Muchos son los problemas que atraviesan las personas con algún tipo de discapacidad en nuestra ciudad que tienen que ver con la circulación, con la movilidad y también con temas económicos. Marcelo Betti es titular de REDI, la Red por los Derechos para las Personas con Discapacidad, y nos va a plantear la propuesta que están haciendo, el reclamo por una tarjeta alimentaria. Pero tenemos también una muy buena noticia, porque se cumplieron 100 años de la radio y REDI inaugura su propia radio, su propia emisora, el programa de REDI que presenta Andrea Gracia. Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad adherimos a la campaña que se hizo durante toda esta semana por redes sociales para exigir que se le otorgue la tarjeta alimentar a las personas con discapacidad. Nosotros sabemos que las personas con discapacidad, la población, es un segmento cuya situación económica siempre es muy vulnerable porque es una parte de la población caracterizada por un muy bajo nivel de empleo, y al mismo tiempo las prestaciones sociales que suelen recibir, por ejemplo las pensiones no contributivas, son muy bajas. En algunas provincias, como en la provincia de Buenos Aires, alcanzan apenas los 870 pesos mensuales. En consecuencia, nosotros creemos que extender el beneficio de la tarjeta alimentar hacia las personas con discapacidad que lo necesitarían sería una buena forma de atenuar, ¿sí?, el impacto negativo económico que la pandemia viene teniendo sobre el conjunto de la población con discapacidad. En este sentido, lo que se hizo durante esta semana fue una campaña en redes sociales con la adhesión de muchas organizaciones de la sociedad civil, en consonancia con las reuniones que se están manteniendo al mismo tiempo con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, ¿sí?, ya que de esa cartera depende el otorgamiento de la tarjeta alimentar. Por otro lado, también en el Congreso Nacional está en tratamiento el proyecto de ley para extensión de gastos presupuestarios, y en ese sentido creemos que sería importante, ¿sí?, enmarcar la discusión de la tarjeta alimentar para las personas con discapacidad en esa discusión parlamentaria también, para que se otorgue la partida correspondiente para dar cobertura a las personas con discapacidad. Muchas gracias, como siempre, por el interés y por la dedicación, ¿sí?, a la temática del colectivo de personas con discapacidad que suelen hacer desde Canal 22 Web.
Hola, mi nombre es Andrea Gracia, soy militante de REDI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y desde agosto participo en uno de los proyectos más recientes de esta organización, que es un programa de radio que se llama REDI en el aire y que surgió como una idea gracias al espacio que nos dieron unos chicos y chicas con discapacidad que montaron una radio por internet, Evolution Radio, y esto nos permitió varias cosas. Por un lado, difundir cuáles son los proyectos y las actividades de los que estamos formando parte, en los que estamos embarcados como organización en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Por el otro lado, también nos permite contar las luchas históricas que llevamos adelante como colectivo. REDI es una organización que fue fundada en 1998, por lo cual tenemos varias luchas históricas que también nos interesa contar. Por otro lado, también darle espacio como decimos en el programa, a distintas voces amigas, porque a lo largo de este tiempo hubo y hay muchas organizaciones que tienen una misma lucha común por nuestros derechos, por los derechos humanos de las personas con discapacidad como colectivo, y entonces también nos permite poder dar a conocer lo que otras organizaciones hacen y lo que otras organizaciones piensan con respecto al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Este programa se emite todos los domingos a las 19 por Evolution Radio. En nuestro Facebook, que es REDI, pueden encontrar todas las publicaciones semanales que hacemos con respecto al programa, donde hacemos un avance de qué es lo que vamos a tratar. Ahí van a encontrar el enlace directo donde pueden escuchar todos los domingos a las 7 de la tarde este nuevo proyecto que es REDI en el aire, y esperamos que puedan acompañarnos. A partir de la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus, los legisladores de Juntos por el Cambio y asociados, junto con los partidos que lo acompañan, votaron superpoderes para Horacio Rodríguez Larreta, que lo habilitan para manejar el 100% del presupuesto de la ciudad prácticamente sin ninguna clase de control, porque la oposición no tiene posibilidad de controlar los gastos. Mientras tanto, está gastando millones de dólares en cuestiones que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria. Vamos con el informe de Walter Honorato. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, audiencia de Globópolis. Hoy en la columna vamos a hablar de una serie de gastos que viene realizando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se pueden considerar superfluos en plena pandemia, que podrían ser utilizados para, por ejemplo, dentro del sistema educativo. Hay que nombrar que Larreta gastó 16 millones en televisores, pantallas gigantes, soportes y cables para el uso en las reparticiones públicas en el gobierno de la ciudad. Otro de los gastos que realizó, siempre los gastos que estamos hablando son realizados en los últimos 7 o 8 días hábiles. Otro caso que se pudo registrar fue el gasto de la compra de motos para la policía de la ciudad. Fueron en total 200 motos que se adquirieron a un valor de más de 5 millones de dólares. Por otro lado, se realizó también la compra, o se autorizó, mejor dicho, la compra de equipo deportivo para disciplinas de tiro que serán utilizadas en el tiro federal argentino. El gasto corresponde a una suma de $1.200.000.
Y otro gasto que tenemos que mencionar, que ya lo hemos tratado en otras columnas, es esta fascinación que tiene el gobierno de Larreta en ejercer una especie de seguimiento y se puede llamar control social a través de las redes sociales. Lleva invertido entre 20 y 40 millones de pesos en varios programas. El último que hemos nombrado es el chatbot, que es un programa que sirve para contestar en forma automática y utilizando inteligencia artificial a los vecinos y de esta manera poder sumar información a grandes bases de datos sobre cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. En definitiva, podemos decir que toda esta generación inmensa de gastos innecesarios o que no son al menos urgentes podrían haber sido utilizados en el sistema educativo o haberle dado las computadoras o netbooks a los chicos de los barrios vulnerables, por ejemplo. Sin más que decirles, les dejo esta reflexión, que pensemos cuáles son las prioridades de este gobierno, que lamentablemente a través de la protección mediática, la gran protección mediática que tiene, estos gastos y estas prioridades no son para el vecino común, no se encuentran a simple vista. Así que bueno, los dejo con esta inquietud y nos vemos en la próxima. Los vecinos de Caballito siguen adelante con la lucha por la tierra pública en el playón ferroviario, peleando por el espacio verde. Mientras tanto, el juez Reynoso frenó la obra de construcción de torres en el lugar. La empresa constructora apeló la medida, pero ¿saben quién apeló también y a favor de los intereses de la empresa y no particularmente de la ciudadanía? En este caso, el gobierno de la ciudad. Martín Iommi nos habla de esto. Hola Carlos, ¿cómo andás? Un saludo para vos y para toda la gente de Globópolis. Bueno, contarte un poco que acá seguimos en Caballito peleando contra el shopping y las torres que quiere hacer IRSA con complicidad absoluta del gobierno de la ciudad. El juez Reynoso dictó una medida cautelar para terminar con este proyecto que se llama Ciudad Palmera, lo paralizó, mientras tanto define el fondo de la cuestión. Pero el gobierno de la ciudad apeló la medida y ahora la sala número 2 tendrá que definir si va a seguir o no con este megaproyecto, que es la construcción de un shopping de 1.188 departamentos, sin ninguna factibilidad, sin que los servicios públicos hayan aprobado las empresas para prestar un servicio y que no haya corte de suministro, tanto de luz como de gas como de agua. Increíblemente, este shopping que va a destruir el comercio y que desde el año 2008 se viene enfrentando en la legislatura para que no se apruebe, y que te diría que hace 20 años que los vecinos lo vienen enfrentando, porque estas tierras, este proyecto original arranca en los años 90 y en el año 99 obtienen la tierra de forma fraudulenta gracias al juez Herrera, procesado y destituido por corrupción. Este gobierno de la ciudad que decidió no pasar por la legislatura y hacer la obra consiguiendo permisos, falsificando sistemas, operando con 4 directores generales y 2 ministros que actuaron al unísono para llevar adelante realmente esto que es un impacto ambiental tremendo en el barrio. Un impacto económico realmente muy importante en un barrio donde queremos que haya espacio verde, donde queremos que haya espacio público, pero por sobre todo queremos que esta empresa y que el gobierno de la ciudad deje de tomar acciones en contra de los vecinos. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Apeló. ¿Cuál es el argumento? Que el conflicto es imaginario, así como escucharon. Para el gobierno de la ciudad, su argumento central es que el conflicto es imaginario. Y para IRSA y Portland, estas 2 empresas mafiosas, hay que decirlo con todas las letras, que han actuado de una forma completamente violenta, que han actuado de una forma totalmente vergonzosa, que son la misma empresa que obtuvo estas tierras sobornando y corrompiendo a un juez, que gracias a una cámara oculta de Telenoche Investiga, en el año 2002 se logró descubrir y salir a la luz, y por ese momento frenarlo, porque ese proyecto de shopping, hay que recordar que quería mudar la cancha de Ferro, así como escucharon, al Club Comunicaciones para hacer un shopping de 5 manzanas. Bueno, este proyecto es la mitad, este proyecto son 2 manzanas y media.
Obviamente tiene que pasar por la legislatura, pero escuchen esto. IRSA y Portland dicen que ellos no tienen nada que ver con lo que salió en los medios, que no publicaron ni en La Nación, ni en Clarín, ni absolutamente en ningún lado. Nada, increíble. Vergonzoso como siempre, pero bueno, sabemos que tenemos todo en contra, que lo único que tenemos a favor es la verdad y la fuerza de los vecinos, así que la vamos a pelear hasta el final y muchas gracias por difundir y actualizar esto, ¿no? Porque día a día, semana a semana, este gobierno y esta empresa están dispuestos a todo para enfrentar a este proyecto de hace muchos años que abrazamos, que es el proyecto del Parque Caballito, de un gran parque, no solo esas 2 manzanas y media que deberían volver al Estado Nacional, sino en toda la playa ferroviaria. Como lo frenamos muchas veces, esperemos que esta vez lo volvamos a frenar, obviamente con la ayuda del Consejo Consultivo, de SOS Caballito, de Osvaldo Balossi, Agustina Quintero, de los comuneros, y como siempre, de Globópolis, que semana a semana nos da la posibilidad de contar y actualizar el conflicto. Muchas gracias y te mando un abrazo grande para vos y para todos y todas las que te acompañan en este programa. Gracias. El coronavirus sigue creciendo de modo exponencial en todo el país, los contagios se multiplican, los hospitales están saturados y las terapias intensivas están colapsadas o al borde del colapso. Los médicos terapistas están pidiendo, por favor, que la gente evite salir a la calle, que evitemos que se multipliquen los contagios. Mientras tanto, hay una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores de la salud que se han contagiado, que se han enfermado y en algunos casos han fallecido. En muchas de estas contagios se han producido porque los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros no tenían los elementos de protección adecuados. El gobierno de la ciudad gastó muchísimo dinero en la compra de barbijos con sobreprecios escandalosos y que nunca llegaron. José Ugas fue titular de Transparencia Internacional y nos habla de los gobernantes que despilfarran el dinero en cuestiones que nada tienen que ver con lo sanitario en un momento donde lo que es prioridad es la salud pública, es la vida de la ciudadanía. Vamos a preguntarle, transparencia y urgencia, ¿por qué deben ser términos compatibles? Mire, la historia ha enseñado, no solamente en América Latina, sino en el mundo en general, que en las situaciones de crisis y de emergencia, cuando se tienen que tomar decisiones del gobierno sobre la marcha para paliar de alguna manera los efectos de una grave crisis, ya sea inundaciones, huracanes, terremotos y ahora en este caso de la pandemia, son los corruptos quienes aprovechan la flexibilización en los sistemas legales por la urgencia para tratar de llevarse dinero a sus bolsillos. En época de calamidad, lamentablemente, seres humanos pervertidos utilizan la crisis para robar en mayor magnitud y eso, por supuesto, exige de parte de los gobiernos, de la ciudadanía, de las autoridades autónomas encargadas de la fiscalización, un mayor esfuerzo, porque como usted comprenderá, es muy grave que habiendo víctimas, cientos, miles o millones de víctimas de calamidades, es inaceptable que un grupo de sinvergüenzas, de buitres, de hienas, se estén llevando el dinero a sus bolsillos a costa de la vida o de la salud o de la dignidad, de la vida en condiciones dignas de cuantiosas cantidades de ciudadanos. En tiempos normales, las contrataciones directas se pueden prestar para situaciones irregulares que favorecen la corrupción. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ellas en situaciones de crisis? Mire, en tiempos normales, la mayoría de los estados han optado por tener sistemas de contratación pública con una serie de reglas, se establecen bases con requisitos, se hace un escrutinio de quiénes son las personas jurídicas, las empresas que van a postular o los individuos que van a postular, si tienen el capital, si cumplen con las especificaciones técnicas, etc. Pese a eso, en condiciones de normalidad, en el sistema de compras públicas de los estados es donde más se roba. Usted comprenderá que en una etapa de urgencia o de emergencia como la que estamos viviendo, donde se exonera de licitación pública, de requisitos legales, la mayoría de las compras de bienes y servicios del Estado, con lógica, porque es necesario atender inmediatamente
la urgencia que impone la crisis, muchos aprovechan esa situación para hacer contrataciones a dedo y favorecer a sus amigos o a sus compinches, obtener con precios sobrevaluados ganancias exorbitantes que luego se reparten entre el mal funcionario, los malos funcionarios y las empresas. Que hace pocos días atrás los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, entre ellos el capítulo de Panamá, han publicado un informe con sugerencias a los gobiernos de los pasos que se deben dar precisamente para evitar que se robe más en época de urgencia. Y ahí se recalca que la transparencia es la herramienta fundamental. El Estado, el gobierno debe poner en línea y a tiempo real la información sobre los contratos que se están entregando, de dónde vienen esos dineros, qué transferencia se está haciendo de una partida a otra, quién es el público destinatario como beneficiario de esos recursos y cuáles son las empresas o los individuos que ganan los contratos. En el caso de las empresas, además, debe publicarse en línea quiénes son los propietarios, los socios, los verdaderos y últimos propietarios de esas empresas, para que se pueda hacer un escrutinio y se descarte que haya malos arreglos o enjuagues debajo de la mesa. Claros y contundentes los conceptos de José Ugas. Seguramente vos ya estás pensando en el nombre posible de algunos funcionarios del gobierno de la ciudad que han cometido algún tipo de irregularidades o algunos presuntos actos de corrupción como los que menciona el exfuncionario de Transparencia Internacional. Nosotros te vamos a recordar con un par de imágenes del diputado Leandro Santoro y Juan Manuel Valdés, a dónde fueron a parar los recursos de los porteños que tenían que ir para la salud pública. Creo que mucho tiene que ver esto con lo que menciona José Ugas. Del 31 de marzo de la revista Noticia, dice: reclaman los enfermeros porteños, nos mandan desarmados a la guerra. Terrible, nos mandan desarmados a la guerra. Hemos visto incluso la provisión de material con lo cual se lo ha asistido, de muy baja calidad. Y en este contexto, la ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de hacer una compra importante de barbijos. 2 por lo menos que me llaman la atención. Y voy a leer un párrafo de una nota de uno de los periodistas más serios que tiene la Argentina, el señor Nicolás Pizzi, escribe en Infobae, donde denuncia que la ciudad de Buenos Aires pagó por adelantado 170 millones de pesos por barbijo que nunca le entregaron. Dice Nicolás Pizzi: la empresa ISAI, dedicada al rubro informático, le vendió 5 millones de máscaras por 340 millones de pesos y cobró el 50% de esa operación por adelantado, es decir, 170 millones de pesos. La empresa ISAI vendió barbijo por 68 pesos cada uno, con una enorme ganancia. El sobreprecio trepa a los 207 millones solo en 2 operaciones de barbijo. La empresa ISAI no tiene página web ni redes sociales y los teléfonos de contacto que presentó ante la ciudad no funcionan. Gracias, señor presidente. Bueno, señor ministro, quería preguntarle, en relación a la necesidad de realizar una detección rápida, que usted señaló en su discurso, detección rápida de los contagiados por COVID-19, quería preguntarle con qué criterio se adjudicó la compra de 300.000 test de detección rápida a la empresa HN Singapur, empresa que no tiene página web, que no tiene domicilio registrado, por una suma de $1.770.000, mediante la cual, en la resolución 88, la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, a cargo del señor Montovio hasta ese momento, dice que la contratación directa se hizo mediante conversaciones informales. Quisiera saber que me precise cuáles fueron esas gestiones informales y en el protocolo de las contrataciones del Estado figura la posibilidad de realizar ese tipo de conversaciones. Además, esto no fue todo, porque a los 10 días la subsecretaría, mediante otra resolución, redujo a la mitad estos 300.000 test y pasaban a comprarse 182.000 test. Uno dice, bueno, se reduce a la mitad, esto significa que se va a pagar menos. No, porque la misma resolución
pasamos de pagar $5.90 por cada test a $9.70. Y la resolución de la subsecretaría de Montovio fue decir que se hizo por un cambio de packaging. Un cambio de packaging introducido y sugerido por el propio contratista, por la propia empresa de Singapur. Quisiera que esto haya quedado ahí, pero no, lamentablemente no quedó ahí. Lamentablemente esos test nunca llegaron. Hasta el día de hoy no llegaron esos test, ni tampoco se tiene claro qué pasó con el dinero. Estoy hablando de $1.770.000, en los cuales hay gastos que la empresa dice no son reembolsables. Entonces, las preguntas específicas tenían que ver con cuáles fueron las comunicaciones informales que manifiesta la resolución 88, si este es el procedimiento habitual, si se puede resolver la compra de insumos tan vitales como test, que usted mismo señaló en su discurso la importancia del testeo rápido, a través de mensajes de WhatsApp. Si yo puedo mandarle un audio por WhatsApp a un contratista y decirle, bueno, tenés 300.000 test adjudicados en la ciudad, pasá mañana a retirar por caja. Y llegó el momento. Rudy Alejandro Sanz y un invitado muy especial, el doctor Dostoyevsky. Señor Rodríguez Garqueta, con su actitud preocupada, su barba poco afeitada y su gesto exagerado, solo le importa el mercado, el resto es una fachada. Sí. Recuerdo las topadoras, sí, en los talleres del Borda, sí, la memoria nos aborda, sí, recordando a Favaloro, sí, para usted la guita es todo, sí, del resto nada le importa, sí. Los chanchullos de Garqueta han sido uno, han sido dos, han sido más de 100, sí. Los negocios de Garqueta han sido 4, han sido 5, han sido más de 100, sí. Los sobreprecios de Garqueta han sido 8, han sido 9, han sido más de 100, sí. Pero sigue postulado, su camino está blindado, vaya usted a saber por quién. Puede ser Clarín, señor Rodríguez Garqueta, con disfraz de pluralista y con sus dotes de artista, va dejándonos pelados. Usted no cree en el Estado, se denota sin revista. A la vieja escuela pública le retiró el presupuesto con diferentes pretextos. Hizo un bla 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 bla. Los dejó sin conectividad a los pibes y a los maestros. Los chanchullos de Garqueta han sido 1, han sido 2, han sido más de 100. Los negociados de Garqueta han sido 4, han sido 5, han sido más de 100. Los sobreprecios de Garqueta han sido 8, han sido 9, han sido más de 100. Pero sigue postulado, su camino está blindado, vaya usted a saber por quién. Tengamos mucho cuidado, que este tipo despiadado es el hombre del establishment. Es el hombre del establishment.
Esta semana se cumplieron 15 años de la sanción de la Ley de Comunas. Susana Buceta, Carlos Wilkinson y Rodolfo Dillinger nos hablan de esto. Estamos comunicados con Susana Buceto, Rodolfo Dillinger y Carlos Wilkinson. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿qué tal? El tema es esta noche las comunas. 15 años del nacimiento de la Ley de Comunas. Y digo el nacimiento, pero en verdad hubo un trabajo de parto muy largo, hubo un trabajo muy intenso de los ciudadanos que un día descubrieron que en la Constitución figuraba, se hablaba de comunas y se pusieron a trabajar. Y seguramente si no hubiera sido por esa lucha, hoy no tendríamos consultas y no estaríamos discutiendo siquiera un presupuesto participativo. ¿Qué nos podés contar de esto, Carlos? Sí, efectivamente fue así. Concretamente, después del 2001, que había asambleas en muchas esquinas de la ciudad de Buenos Aires, algunos miembros de esas asambleas descubrimos que en la Constitución de la ciudad había un título sexto que se llamaba comuna, y que ese título sexto nunca se iba a concretar si no se convertía en una ley de comunas. Entonces hicimos una primera reunión, me acuerdo, fue una reunión que se hizo en Palermo Viejo, en una actividad que se llamaba La Trama, y hubo una mesa redonda sobre comunas. Cuando estaba terminando la mesa redonda, aparecieron unos personajes que prácticamente nos hicieron sentir a todos unos boludos de preocuparnos de estas cosas. Entonces, cuando salimos a la calle, me acuerdo, un vecino de Barracas se acercó, que estábamos todos con esa sensación, y nos dijo, che, ¿y si nos juntamos todos los boludos? Y así empezó, porque efectivamente ahí se hizo la red de vecinos de Buenos Aires, que empezamos a impulsar el tema comunas. Y tal tuvimos que impulsarlo que efectivamente empezamos a movernos con un par de legisladores, no había más, hicimos 48 reuniones en los 48 barrios de Buenos Aires preguntándole a los vecinos qué querían para las comunas, y por eso fue la única ley efectivamente participativa que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Y claro, los legisladores apostaron a que al tercer barrio no quedara ya nada, o sea, no se hicieran más reuniones. Y no, fue así. Entonces empezaron a sumarse ellos a las reuniones, porque hasta ese momento iba uno, iban dos, nada más. Y bueno, de esa forma llegamos a la ley de comunas. Y después hubo que pelear 5 años más para que la pusieran en práctica con un amparo de por medio. Así que sí, la lucha fue muy intensa y todavía sigue. Pero bueno, le quiero dar la palabra a los otros dos compañeros presentes. Sí, la verdad que fue una lucha preciosa, una experiencia que todavía está transcurriendo y donde bien vale la pena seguir experimentando, porque la pulseada que tenemos la vamos a ganar. No lo digo valentonándome, lo digo sabiendo que en la medida que persistamos, la pelea va a ser nuestra. Este fue un experimento que buscó descargar la crisis fiscal, el consenso de Washington, todo lo que venía del norte de los años 80, cuando vino la reforma del Estado. La pretensión fue poner todo en manos de la gente y que cada uno se ocupe de lo suyo. Salió mal para ellos por nuestro compromiso y porque se encontraron con una ciudadanía que no se la esperaban, o por lo menos trataron de encauzarla. Hoy mismo tratan de vaciar de contenido una ley que es preciosa. Gracias al contenido que le dimos con el protagonismo, aún hoy, ¿cómo puede ser que existan los consejos consultivos sin siquiera una moneda de presupuesto para fotocopias? Es como que no nos dan. Un día vino Cuatromano a la sede comunal con Ritondo, pleno año 2011, 2012 era, y dijo, los dos ustedes legisladores de la ciudad, una bombita del presupuesto.
Así que hasta que esto no tenga madurez en la ciudadanía, nosotros no le vamos a dar la jurisdicción presupuestaria. Una bravuconada, pero que bueno, hace al espíritu con el que interpretan lo que son estas instituciones innovadoras, ¿no? Está en nosotros seguir con este compromiso. Me parece que es una experiencia extraordinaria la que estamos haciendo, por lo que aprendemos, por los derechos que uno hace valer, que no es que se los dan, los tienen que reconocer. La Constitución planta desde el primer artículo el derecho, el reconocimiento de que no va a haber institución que no sea de un modo democrático ni participativo. Entonces la participación la tienen que promover ellos, tienen que dar lugar, no pueden plantarse diciendo los vecinos no participan, entonces no le damos lugar. Tienen que promover los legisladores. Yo me pregunto, y esto lo digo críticamente, ¿cuál es el rol que juega la legislatura fundamentalmente en la oposición? Porque del oficialismo uno ya sabe cómo van a proceder. Y ahí es donde los partidos políticos han flaqueado, han demostrado que están cada vez más debilitados ante la opinión pública, y está en nosotros ver qué solución le encontramos a esto de la participación. No quiero extenderme hasta acá. Susana. Yo sigo insistiendo, es lo mismo. Yo creo que Carlos hace una síntesis perfecta de la lucha que fue cuando se descubrió el tema comunas. Es real, costó mucho, ellos iniciaron antes de que yo entrara, pero a 15 años digo exactamente lo mismo. El tema es que seguimos luchando por cajas, como dice, vaciadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir exigiendo es la descentralización de las comunas, porque si no hay descentralización, va a ser absolutamente imposible. Por ejemplo, hay ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires que no tienen idea del tema de comunas, pero no tienen idea porque obturizan ellos en los consejos consultivos. En los consejos consultivos ni siquiera han leído la ley, ¿entendés?, de comuna. Entonces yo lo que creo que nosotros tenemos que seguir con un espacio de participación y de elaboración de políticas, donde sea, como sea, y con las características de cada comuna. Yo lamentablemente por temas de otra índole no puedo participar en muchas cosas, pero la realidad es que me parece que el gobierno lleva 16 años haciendo como que hace y no va a hacer nada porque es descentralizar las cajas que tiene. Esa es la verdad de la historia de las comunas. Lo venimos discutiendo hace muchísimo tiempo. Las cajas no las van a alargar tan fácilmente. Y hablando lo que decía el otro compañero, el tema de la legislatura también es un tema que hay que discutirlo, porque durante mucho tiempo votaron cosas que no tendrían que haber votado. Yo soy crítica con ese tipo de cosas. Entonces, a las comunas, yo siempre digo, sí, que a las comunas, a las comunas le pasa lo mismo que le pasa a la ciudad de Buenos Aires. Marketing político. Y los partidos han resignado el rol que deben jugar. Porque si no fuera por ese amparo y por las luchas de los vecinos, no estamos hablando de comunas. Esa es la realidad. Entonces, todos los lunes, todas las reuniones en las legislaturas, todos los compañeros que fueron insultados muchísimas veces, pero todos con un solo objetivo, que era lograr que las comunas se instalen en la ciudad de Buenos Aires, porque es una democracia participativa. Y cuando el compañero decía que gracias a la participación de los vecinos, es cierto, del grupo de vecinos que participamos. Y la verdad, no es porque esté Carlos Wilkinson presente, pero es uno de los que ha monitoreado absolutamente siempre esta lucha permanente de las comunas. Entonces, hay compañeros que ya no están, hay compañeros, pero hay que ir a buscarlos nuevamente, y entonces luchemos por una ciudad que sea inclusiva y participativa.
¿me entendés? Porque si no va a ser muy difícil, muy difícil. Nosotros desde mujeres tratamos de hacer cosas, pero bueno, no hay presupuesto, no te contestan, investigamos, no dan resultado, pero bueno, eso es todo. Susana, en este punto de que hablas de la inclusión, ¿no? Porque uno, cuando habla de inclusión, habla desde una perspectiva de género, pero también desde una perspectiva de ese barrio no integrado que todos sabemos que es la urbanización de la 31, de la 21-24, etcétera. Pero digo, en términos de género concretamente, ¿ustedes en qué se basaron o en qué están trabajando? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos hacer una gran red? Mira, esto surge a partir de que nosotros hacemos una investigación sobre una especie de censo que hicimos nosotras, las vecinas de la comuna. Entonces nos dio que nosotros teníamos 186.700 habitantes en esta comuna, pero en el desglose había 82.000 varones y 104.000 mujeres solas conviviendo, en una densidad con una superficie de 6,1 y algo. Entonces, a partir de eso, nosotros dijimos, hay que llevar adelante una política que tenga que ver con el género. Te estoy hablando de hace mucho tiempo, porque Mujeres por Comuna existe hace mucho tiempo. Estábamos dentro de Vecinos del Encuentro. Entonces, todos pasos que nosotros fuimos dando tuvo que ver como a partir de ese relevamiento que hicimos. Ese relevamiento que hicimos, nosotros lo trasladamos a gente conocida para que fuera haciéndolo en las otras comunas. Lamentablemente, a mí me encantaría participar en los grupos y demás, pero no me da el tiempo. Entonces, es a partir de ahí que nosotros detectamos el tema mujeres y dijimos, bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a empezar a trabajar con ellas. Y lamentablemente, no me voy a referir a esta comuna solamente, pero hemos encontrado en varias comunas que pasa exactamente lo mismo. Son comunas con gente muy grande y que vive sola. Entonces, a partir de ahí, inculcamos lo que podemos dentro de lo que nosotros decimos que es nuestra mirada de mujeres, ¿no? Rodolfo, hay competencias que son exclusivas de la comuna que lamentablemente tampoco se cumplen y maneja el Ejecutivo arbitrariamente cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, las vías secundarias, las veredas, y son competencia de las comunas, pero también debería ser competencia de las comunas el espacio verde. Sabemos que Caballito lleva una lucha pero muy intensa por el espacio verde, que se replica en otros barrios como es Colegiales, Villa Urquiza, Almagro. Sabemos que en esta lucha que llevan adelante apeló una empresa que está construyendo el playón ferroviario de Caballito, se había parado la obra, una determinación del juez Reynoso, pero apeló la empresa, que es comprensible, es entendible que sea la empresa, pero el gobierno de la ciudad también apeló en contra de lo que están planteando en la comuna y un trabajo muy intenso en el Consejo Consultivo. El tema es una pelea desigual desde hace 12 años que venimos con esto, no es nuevo. Se confluyen sociedades como por ejemplo el bufet de abogados de la empresa, el bufet de abogados del gobierno. Son enemigos muy poderosos como para poder enfrentarlos. La verdad que nos da relevancia en el rol que estamos jugando, porque debiera hoy con pandemia plantearse qué ciudad queremos. Caballito tiene el doble de densidad casi poblacional que el resto de la ciudad, 28.000 contra 15.000. La pregunta es, ¿esta es una propuesta para la calidad de vida de la ciudadanía? ¿Por qué deciden ellos y no nosotros, que somos los que habitamos la ciudad? Que hemos crecido en el número de contagios en proporción a los habitantes de la capital.
es una propuesta que no se hace pública, pero esto tendría que tener a la comuna, al Consejo Consultivo Honorario como primer protagonista para poder ver qué hace la Junta Comunal. La Junta Comunal se saca fotos, no la Junta, sino el presidente, Federico Bayán, por ejemplo, mostrándose tomando un café en un bar habilitado, sin barbijo, haciendo uso de estas libertades que da la exhibición en algunas áreas. El café al aire libre en los bares, como se habilita ahora. Ahora, ¿por qué no somos los vecinos los que podemos decidir? La calidad de vida, ¿por qué la siguen resolviendo estos grupos de poder? Que en definitiva, en un mundo globalizado, cada día llegan más tarde a atender las necesidades de quienes estamos en el momento reclamando otras cuestiones. No sé, son temas que para mí ameritan un debate específico, porque es en el fondo la imposibilidad tampoco de querer recibir ayuda. Se niegan a recibir la ayuda de quienes entregamos desde décadas el tiempo para encontrar una mejor calidad de vida, como es el Consejo Consultivo Honorario. ¿Por qué no aceptan los legisladores en conjunto que se lleve adelante esta descentralización? Si esta es una ayuda que les estamos dando para hacer más eficiente la gestión. Es más, yo creo que a lo mejor existe el temor a que si se aplicara la ley, como corresponde con una ley de presupuesto y jurisdicción presupuestaria, los comuneros podrían llegar a demostrar cuánto más eficiente puede ser una gestión aplicando esos dineros al espacio público y a las necesidades ciudadanas. Y correrían riesgo sus carreras políticas. Entonces ahí ya no me meto, pero yo digo, esto amerita dejar de pensar en un formato tradicional de partidos y empezar a pensar quizás en un partido por comuna, no por distrito que reproduce la realidad distrital. Esto es para dejarlo picando, ¿no? Carlos, sigue adelante la lucha, hablamos de la tierra pública, hablamos de cuestiones que pueden ser una vereda, pero Susana planteó concretamente algo también que destacamos todos, que tiene que ver con el presupuesto propio para las comunas. ¿Cómo sigue adelante todo esto? Mira, yo quiero aclarar un par de cosas. La democracia participativa, a los que se sienten los dueños de la democracia, es decir, en general los políticos y lo que les mandan a los políticos, no les viene bien la democracia participativa, no la quieren. No quieren que los vecinos y los ciudadanos participemos en las decisiones y controlemos a aquellos que nosotros votamos para que hagan lo que nosotros necesitamos que hagan. Esto es clarísimo y esta es la lucha de fondo. En esa lucha, en la ciudad de Buenos Aires, conseguir que las comunas funcionen como tienen que funcionar, con presupuesto, con funciones y con todas las competencias asignadas, que son las exclusivas y todas las concurrentes, va a ser el resultado de la lucha de los vecinos, fundamentalmente. Y en esa lucha, quiero decir, hemos ido ganando cosas. En primer lugar, lo primero que ganamos es que no eliminaran la ley de comunas, que es lo que querían hacer. Primera cosa, o sea, nosotros logramos no solo que se sancione la ley de comunas, sino que además se mantenga. Y vamos a conseguir que le empiecen a dar presupuesto de una vez por todas y que le empiecen a asignar las competencias. Y eso lo vamos a conseguir nosotros, los vecinos, los ciudadanos, peleándolo. Y en esto quiero aclarar una cosa, la cantidad de mujeres que permanentemente estuvieron presentes en esta lucha fue superior a la de los varones. Esta es mi experiencia personal. Y creo que efectivamente es así en casi todas las comunas. El hecho de que existan los consejos comunales, de que los consejos comunales nos juntemos, como vamos a hacer como hicimos el sábado, digamos, en una reunión de interconsejo, y sigamos peleando, vamos a conseguir ganar que en la ciudad de Buenos Aires efectivamente la democracia participativa se concrete a través de las comunas. Esa es nuestra lucha y a mí no me cabe duda que la vamos a ganar. El primer signo de que estamos avanzando es que por única y primera vez en la ciudad de Buenos Aires
los juntistas comunales del Frente de Todos empezaron a pelear a favor de las comunas, cosa que no se habían hecho ni los legisladores ni los juntistas anteriores en los años y las gestiones anteriores. Esto es un paso que demuestra la importancia que tiene nuestra lucha, y además lo que nosotros vemos también es que en todas las comunas la cantidad de vecinos que empiezan a sumarse a la participación ciudadana es cada vez mayor. Es larga, pero la vamos a ganar, no quepa duda. Bueno, Globópolis es precisamente un espacio que le da voz a los ciudadanos, un espacio de participación. Y en este sentido, Noelia, considero que tendríamos que seguir avanzando con este tema, porque cada cuestión que planteamos es realmente para hacer un programa de 1 hora, hablando de género, hablando de competencias, hablando de tantas cosas. Totalmente, Carlos. Ya estamos en tiempo, pero la reflexión final sería: sigamos participando, sigamos sumándonos en la medida que se puede, no desanimarse porque alguna vez no podemos ir a algún consejo consultivo, juntarnos, pero sí seguir esta línea, como dice Wilkinson, como dicen ustedes, compañeros, que es a través de la unión colectiva, ¿no? Esta trazabilidad de la Ciudad de Buenos Aires solamente se puede hacer efectiva a través de la ciudadanía, ¿no? Y les cuento que, ya para cerrar, estamos mandando una encuesta desde Épico y Movimiento Comunero para saber, testear qué grado de información tiene la ciudadanía porteña sobre la ley de comunas y los órganos que la integran. Así que para que sepan, después se la pasamos y hacemos extensivo también, también es un medio de lucha, ¿no? Así que muchísimas gracias por este contacto. Si no lo viste o no pudiste participar, esta noche te presentamos la segunda parte del último encuentro de Épico. La verdad que para mí fue un hallazgo encontrar que existe un ámbito donde llevar a cabo militancia nacional y popular, con convicciones, con una visión política, con un plan concreto de generar una organización de masa de los empresarios nacionales, no desde arriba, no intentando juntar las 3.000 asociaciones empresarias que hay, sino creando una asociación que por peso, por historia y por mérito propio sea la aglutinante. Somos conscientes que la construcción que tenemos que hacer tiene que tener 4 patas: los empresarios nacionales junto a los trabajadores organizados, a las organizaciones sociales y libres del pueblo, y los partidos políticos también. O sea, nuestras empresas son unidades básicas, porque nuestros trabajadores son nuestros compañeros. Hemos salido a la calle a dar las peleas, tanto en la ciudad como en la nación, caminando junto a las organizaciones sociales. Fuimos unos de los creadores del Ni Una Pyme Menos, una lucha codo a codo con nuestros trabajadores y con los movimientos sociales para dar vuelta el desastre que se produjo en los 4 años del macrismo, o la pandemia amarilla, como la podemos llamar. En esos 4 años se destruyeron 25.000 pymes sin aislamiento obligatorio. Fundamentalmente reforzar esta idea de que el jefe de gobierno tiene el mismo rango que gobernador, por ejemplo, y que no es un municipio esto, que no es un intendente, y que él podría haber hecho políticas públicas de ayuda en esta emergencia, por ejemplo, para las pymes, y no lo hizo, que no alcanzan con la condonación de 2 meses de ABL. Digo, hay un montón de cosas que son puntuales, chiquitas, entre comillas, de los barrios que van sucediendo, y que esa información es la que no llega. Esta obsesión que tenemos por lograr que la militancia territorial incorpore al sujeto empresario, pyme, comerciante, boliche, como decía María Rosa, que como sujeto político. Yo siempre cuento la anécdota de que en mi barrio ya algunos ya la conocen. Cuando yo hablaba como militante de alguna organización política no me daban bola los vecinos. Y cuando yo decía que era un empresario, paraban la oreja.
el tema famoso de la famosa clase media porteña. Los pymes son clase media porteña. Si nosotros ganamos a los comerciantes, si ganamos a los empresarios, si ganamos a las pymes que hay en el barrio, el 90% de las pymes, el 80% de las pymes de todo el país tiene menos de 200 empleados. Y de esos, muchos tienen menos de 20 empleados. Las pymes que sostienen la economía del país, en gran mayoría son boliches. Y son personas que trabajan día a día con sus trabajadores y en su barrio, y con los vecinos, y forman opinión y reciben opinión. Estuvimos escuchando, hablar de una ciudad que es diversa, que es desigual, que es injusta, de una ciudadanía que parece que no está informada, que está desinteresada y que es bastante individualista. Bueno, a mí me gustaría agregar que además que es una ciudad que discrimina y que segrega, ¿no? Las personas con discapacidad, los adultos mayores, no viven bien en Buenos Aires. Hay muchísimas razones por las que no viven bien y desde que se les complica mucho el día a día. Y para las personas con discapacidad, salir a la calle, el espacio público es hostil, ¿no? Y genera muchísimos inconvenientes. Y para las personas mayores también. Y tenemos un montón de maneras de mostrar esto, porque mostrando las veredas, lo rotas que están, mostrando una normativa que no se cumple, porque hacen las cosas mal, las rampas las hacen mal, porque no hay un transporte accesible, no andan los ascensores de los subtes, los colectivos tampoco te paran, porque las escuelas no son todas accesibles, o sea, falta, ya desde cuando Macri fue jefe de gobierno, él hizo todo lo posible para que no ganáramos un amparo donde se pedía que las escuelas fueran accesibles. Ahora, realmente hay que ser muy turro para oponerse a que los chicos no vayan en silla de ruedas, no puedan entrar a la escuela, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia que fue realmente lamentable. Estuvimos en el Senado de la Nación, en el anterior gobierno, tratando de solucionar el problema, la reglamentación de la ley de clubes de barrio. Y si ustedes recuerdan, la vicepresidenta con discapacidad era la presidenta del Senado. Y en el auditorio de que el presidente del Comité Paralímpico pudiera hablar, tuvieron que subir en andas la silla de rueda para que pudiera hablar. Entonces, imagínense el concepto de accesibilidad que puede tener este gobierno si la que fue vicepresidente del Senado no tomó ni siquiera ese recaudo. Estamos lejos, pero terriblemente lejos. Y muchos de nuestros clubes trabajan para chicos con capacidades diferentes desde hace años, con un montón de limitaciones, y jamás lo ha visto el jefe de gobierno. Por ejemplo, veo mucho potencial con las pymes, porque las pymes han sido la vía de ascenso social por excelencia de los trabajadores. Y esto nos da un pie para acercarnos a los sindicatos, que puede haber talleres gráficos o talleres metalúrgicos en la zona y acercarnos a los obreros, a los talleres y esas cosas. Y todos estamos defendiendo el mismo modelo, un modelo nacional, inclusivo, que le dé mucha importancia a la industria nacional. Las comunas del sur la estamos pasando pésimo, pésimo, en todos los aspectos. Estoy tratando de elaborar algo en mi cabeza que no me termina de salir, que es cómo resolver el tema de la falta de atención de la salud, incluso de casos graves, que no son COVID. Hoy por hoy, tanto los centros de salud como las instituciones públicas no están pudiendo atender hipertensiones, diabéticos, infartos, problemas quirúrgicos urgentes. Es terrible. Hay muchos ejes que podemos abordar a través de la organización administrativa de la CABA, y esto es a través de la aplicación real y efectiva de la ley 1777, que como dijo Mónica, María Rosa y muchos compañeros, los invitamos a repasar. Creo que por ahí es el camino, por ahí es la salida, a cambiar un poco la historia de nuestra hermosa ciudad de Buenos Aires.
Todos estos insumos que van a surgir de las comunas a partir de todas estas acciones que de hecho en este momento ya están funcionando, van a terminar ordenando un programa participativo. El programa participativo, con la ayuda de equipos de gobierno especializados, va a dar una plataforma electoral, y la plataforma electoral surgida de abajo hacia arriba nos va a permitir ganar la ciudad. El espacio épico eligió este camino. Hola, ¿vos creés que en plena pandemia de COVID-19 pueden llegar a cerrar una guardia y retirar la ambulancia en Lugano 1 y 2? Y además, en plena pandemia, crear un área programática con 13 SAC que dependa del Grierson, que tan solo tiene 20 camas. ¿Crees que pueden hacer algo así? Bueno, quédate y ahora te lo contamos. Hola, ¿qué tal? Esta es la guardia del CESAC número 3, que acá en Lugano 1 y 2 se conoce como La Salita, y desde hace un tiempo se corre el rumor que la quieren cerrar. Para que te des una idea, ahora voy a girar la cámara y vas a ver cómo está compuesto el barrio de esta salita. Como podrás ver, acá hay un complejo de edificios enorme, ¿no? Fíjate, o sea, cada edificio tiene 14 pisos, más locales. Y acá hago todo el paneo para que veas la cantidad de edificios que hay. Y continúa. Y continúa. Y continúa. Y hay muchas personas que viven incluso del otro lado, que acumulan aproximadamente unas 70.000 personas. Yo soy Julián Morínigo, coordino la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente del Consejo Consultivo Comunal 8. Si vos sos vecino y querés evitar que esta salita se cierre, te pido por favor que participes. Que participe de cualquier manera, de cualquier forma. Hoy no podemos salir. Hoy, como verás, estamos aquí, estoy solo, estoy haciendo yo solo el video. Te pido que por favor pongas un cartel en tu casa, en tu departamento, en tu ventana, que diga no al cierre de la salita. Que firmes también la planilla electrónica que vas a encontrar abajo de este video para que puedas ingresar y firmes. Necesitamos que esta salita, que le ha salvado la vida a niños, a bebés, a hombres, mujeres, adultos mayores, a policías, a bomberos, incluso también a delincuentes, necesitamos que continúe abierta. Si la dictadura militar no pudo cerrar esta salita en 40 años, cuando hubo dictadura militar, no podemos permitir los vecinos de Lugano 1 y 2 que la cierre un gobierno democrático. Al contrario, la deberían equipar mucho mejor. Eso es lo que te estoy pidiendo desde acá humildemente. Por favor, compartí este video con tus amigos. Muchas gracias. Sumados al tema de la posibilidad que cierren la salita, la guardia del CESAC 3 y retiren su ambulancia, tenemos ahora también el decreto 303 del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, donde crea un área programática para el Cecilia Grierson, del cual dependerían los CESAC número 3, 18 y 43. ¿Qué significa esto? Significa que un edificio al que por decreto 245 llaman hospital, pero que tiene solamente 20 camas, tendría a su cargo 13 SAC que abarca a una gran población en la Comuna 8. Esto produce mucho malestar, mucha preocupación en el personal médico, no médico, enfermeros, administrativo, personal de maestranza, personal de seguridad, que no saben a dónde van a ser derivados. También obviamente produce mucha incertidumbre en la población, que le dicen que es un hospital cuando en realidad aún no está equipado. Queremos que haya un área programática, queremos que el Grierson sea un hospital, queremos que esté bien equipado, pero a su debido momento, en su debido tiempo,
no ahora que no tiene la estructura, el equipamiento y los recursos humanos para que el Grierson tenga a cargo un área programática. Le pedimos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instamos a que por favor reconsideren todas estas medidas. Creemos que no es momento para hacer estos cambios administrativos, estos cambios sanitarios, que sumados a la atención que tienen los médicos y enfermeros, no contribuyen en nada. Desde ya esperamos que lo hagan. Reconsideren esta situación. Un domingo más, pero no nos queríamos despedir sin dar esta hermosa y buena noticia que refiere el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el decreto 721, que establece el cupo travesti trans, el cupo laboral travesti trans en el sector público nacional. Es una muy buena noticia, una muy buena política del Estado central de nuestro país que tiene que ver con esta perspectiva de género que viene llevando adelante en todas las organizaciones, en todas las instituciones. Así que muy buen domingo para todas y todes.